Muy buenas noches, bienvenidos al fascinante mundo del petróleo, un nuevo espacio de opinión y análisis de Cable Noticias. Esta noche tenemos un invitado muy importante, el doctor Eduardo Uribe Botero. El doctor Uribe es un ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas, es máster en química de suelos en la Universidad de Virginia Tech en los Estados Unidos. Tiene un PhD en la Universidad de Carolina del Norte, un PhD en suelos tropicales. Sí. El doctor Uribe además fue viceministro de Medio Ambiente, ha sido perito en tribunales nacionales e internacionales. En otras palabras, tenemos un verdadero experto en temas ambientales, además un hombre que ha trabajado mucho en el diseño e implementación de políticas públicas. Doctor Uribe, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Doctor Uribe, vamos a hablar sobre petróleo y medio ambiente. Vamos a hablar un poco sobre petróleo y agua. Se ha debatido recientemente en el país sobre un dilema entre petróleo o agua en sí. Alguien afirmaba si en el futuro vamos a tener que tomar vasos de petróleo en vez de vasos de agua. ¿Ese es un dilema cierto? No, la verdad es que desafortunadamente ese es un dilema, o afortunadamente es un dilema falso, pero desafortunadamente es un dilema que ha hecho carrera y daño. Mucho daño, pues porque confunde a la sociedad y en verdad, pues digamos, la industria del petróleo es una industria que por una parte consume muy poquita agua comparada con otros sectores y por otra ni la exploración ni la producción de petróleo son procesos, digamos, industriales que consuman agua o que tengan un efecto, digamos, significativo sobre los recursos hídricos. Pero esa crisis que se presentó en Casanare en el primer semestre, que hubo una muerte de estos animales, entonces, ¿a qué se debió si no fue la industria petrolera? No, sí, efectivamente una muerte de chigüiros muy grande, masiva en el Casanare a principios del año, pero eso tuvo otras causas muy distintas. Digamos, para empezar, las sequías son eventos normales en la naturaleza y periódicos. Han ocurrido siempre a lo largo de toda la historia de la Tierra, han ocurrido periodos de sequía y de lluvias intensas, y este fue uno más. Ahora, es cierto también que durante los últimos, digamos, 20 o 30 años se viene acumulando evidencia muy firme en el sentido de que el planeta está atravesando por un problema de cambio climático global. Y ese problema de cambio climático, pues ciertamente lo que hace es que los eventos de sequía y los eventos de lluvia, es decir, los eventos climáticos se han venido convirtiendo en eventos cada vez más extremos. Entonces, esta sequía que hubo en el Casanare en los primeros meses de este año, pues puede ser, digamos, una expresión del problema de cambio climático global, que es un problema, y eso es muy importante entender, que es un problema global, no es un problema local, es un problema planetario. Permítame, doctor Uribe, a ver, para entender mejor. El cambio climático es el que está generando la sequía, y el cambio climático lo está generando la exploración y producción petrolera. No, el cambio climático no está generando la sequía. Las sequías son eventos normales de la naturaleza. Es probable que estos eventos de sequía que se estén presentando sean más pronunciados dado que hay un problema de cambio climático global. Ahora, ¿cuál es la causa de ese problema de cambio climático global? Pues es la acumulación de gases con efecto invernadero en la atmósfera del planeta. Los gases de efecto invernadero son CO2 básicamente y metano. El CO2 por el consumo de combustibles fósiles como el carbón, el diésel, el gas, la emisión de gases como el metano. Esos gases son los que vienen causando el problema del cambio climático. Pero digamos la producción, la actividad de extracción o de exploración de petróleo en sí misma, pues emite muy pocos gases, digamos que es absolutamente marginal en temas de su contribución al cambio climático global. Entonces las sequías son unos fenómenos naturales que se ven exacerbados o aumentados por el cambio climático. Es correcto. Y eso, pues, generó la muerte de los chigüiros. Es correcto. Existen, o sea, es un fenómeno natural, eso existe, eso se da recurrentemente en la naturaleza. Yo leí una columna suya en Portafolio que hablaba de un fenómeno similar que sucedió en las Islas Galápagos. ¿Por qué no nos comenta qué fue lo que pasó? Sí, no, efectivamente, como he dicho, los eventos de sequía son eventos que ocurren y han ocurrido siempre y seguirán ocurriendo siempre. Digamos que no es prudente, digamos, buscar siempre un responsable quien causa la sequía. No, la sequía es un evento de la naturaleza. Por ejemplo, en la columna aludíamos a una sequía muy importante que hubo en las Islas Galápagos, muy grave,
pues muy severa, digamos, hace unos 25 años, y en ese evento de sequía se murieron, y eso es un parque nacional, uno de los más emblemáticos y bellos e importantes histórica y naturalmente del mundo, y se murieron un montón de individuos de muchas especies, pero digamos el 80 o el 90% de los individuos de algunas especies. Y eso fue un proceso muy importante, digamos, en el proceso de selección natural, porque los individuos que sobrevivieron a ese evento, pues digamos que contaban con una dotación genética que les permitía soportar esos eventos climáticos extremos. Entonces, los eventos de sequía también, digamos, juegan un papel muy importante en el proceso de selección de las especies. Digamos, es digamos, imprudente, un poquito torpe salir a echarle agua a los chigüiros en medio de una sequía. No, que se mueran los que tienen que morir naturalmente, y que los que sobrevivan, con la certeza de que los que sobrevivan van a tener una capacidad y una dotación genética, digamos, que los va a dotar para sobrevivir el próximo evento. Pero es un proceso de selección natural. Sí, Eduardo, pero entonces, ¿qué pasó en Casanare? Porque si esto es un tema que ya está tan estudiado en el mundo por los científicos, si los ambientalistas tienen claro que pues estos fenómenos de sequía son unos fenómenos naturales, exacerbados de nuevo por el cambio climático. Sí. No estoy pensando en que pues, no haya que hacer nada frente al cambio climático, solamente estoy planteando, hay unas sequías que son eventos naturales, el cambio climático los exacerba. ¿Por qué no salieron los ambientalistas a explicarle eso al país? Bueno, hay mucha desinformación. Lo que pasó, digamos, evidentemente es verdad que hubo una sequía en el Casanare. Ahora, la primera parte de la pregunta es, ¿por qué la hubo? Bueno, ya dijimos que era un problema global y bla, bla, bla. Pero adicionalmente es cierto que en el Casanare como en todas partes del país, los consumos de agua han aumentado. La población que vive hoy en Casanare pues, es mucho mayor que la que vivía allí hace 100 años. La agricultura en Casanare, particularmente el cultivo del arroz, demanda cantidades inmensas de agua. Entonces, no solamente tenemos un problema de menor oferta de agua por la sequía, sino que tenemos un problema de aumento en la demanda. Entonces, eso conduce a una escasez. Eso no hay nada que hacer. Conduce a una situación de escasez de agua. Ahora, la otra parte de la pregunta es, ¿por qué los ambientalistas no salieron a decir? No, los ambientalistas sí salieron a decir. La gente que sabe, muchas personas informaron pues que esto era un problema que se contextualizaba en un problema climático global, un aumento en la oferta, un aumento en la demanda de agua, una disminución en la oferta, pero la verdad es que, y con todo respeto a los medios, hubo mucho oportunismo mediático. Entonces, digamos, los periodistas sin mucha información, usted sabe que una tragedia vende mucha prensa. Entonces hubo mucha desinformación, desafortunadamente, y esa desinformación ha hecho mucho daño, y yo creo que es uno de los grandes retos que tiene la industria petrolera, es informar. Pero déjeme ahí un momentico, porque esas son medidas de largo plazo. Tenemos que pensar en que ya viene el fenómeno del Niño, hay que tomar medidas de corto plazo, pero espérennos allí, después de esta breve pausa, ya regresamos con el fascinante mundo del petróleo. Continuamos con el fascinante mundo del petróleo y con nuestro invitado Eduardo Uribe. Doctor Uribe, usted nos decía que hay una combinación de dos variables importantes. Por un lado está el uso eficiente de los recursos y por otro lado está la restauración de los ecosistemas. ¿Por qué no me profundiza un poco? Cuando usted habla de restauración de los ecosistemas y hablaba desde la cordillera hasta los llanos donde llega el agua, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a reforestación? No. Dos medidas de adaptación de muchas posibles son efectivamente la restauración de los ecosistemas, que eso quiere decir hacer los esfuerzos para que el ecosistema se regenere y vuelva a su condición anterior. Eso es distinto de ir a sembrar unos árboles como en una plantación forestal, es facilitar la regeneración natural del ecosistema para que vuelva a cumplir sus mismas funciones y adquiera la misma estructura que tenía antes de que fuera deforestada. A eso me refiero con restauración. Ok, pero eso va a demorar décadas. O sea, no se hace de un día para otro, mejor dicho. Es correcto. Ahora, lo otro es el uso eficiente de recurso agua. Sí. Frente a eso, ¿qué se puede hacer?
Bueno, hay tecnologías para mejorar el uso del agua, para hacerlo más eficiente, tecnologías de riego en el caso de la agricultura, pero también en el caso del consumo urbano del agua hay tecnologías para disminuir las pérdidas. Y aquí entre nos también el tema del valor económico del agua es un tema muy importante. Esta es una sociedad que no valora económicamente el agua y por lo tanto se desperdicia. Lo que no se valora normalmente no se usa adecuadamente, normalmente no se usa de manera eficiente. Usted lo que está diciendo es cobrar por el uso del agua en sectores como la agricultura o el petróleo, etcétera. Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que cuando el recurso es escaso, cuando hay escasez, hay todos los argumentos, digamos, económicos para cobrar por el uso del agua, para asegurar que ese uso sea eficiente y genere los mayores beneficios sociales posibles. Entonces estamos hablando de que estamos frente a un fenómeno natural, que es la sequía, que está exacerbado o aumentado por el cambio climático, y lo que debemos hacer es adaptarnos como sociedad a ese cambio climático. Ahora, pero estamos hablando de tomar una serie de medidas, implementar una serie de medidas que son de largo plazo. Pero la verdad es que ya se anunció el fenómeno del Niño. Entonces, para finales del año, principios del año entrante, vamos a volver a ver las imágenes de las consecuencias de una nueva sequía. En otras palabras, en este momento, doctor Uribe, estamos entre dos tragedias anunciadas, la que ya pasó y la que ya viene. ¿Qué se puede hacer para prepararnos frente a este fenómeno del Niño, si hay tiempo para hacerlo? Bueno, pero no estamos entre dos tragedias anunciadas, sino entre dos eventos climáticos naturales anunciados, que es distinto. Eso es importante. Ahora, ciertamente, digamos que nos coge el fenómeno del Niño un poco con los pantalones abajo y eso, digamos, es preocupante, pero sí hay mucho que se puede hacer. Lo primero que hay que hacer, a mi juicio, es informar a la sociedad sobre lo que está pasando y por qué está pasando, de manera que la gente entienda que efectivamente es necesario tomar medidas, restaurar los ecosistemas, usar el agua eficientemente. Entonces, una medida de adaptación importante es poner a la sociedad toda en la misma página y comprender lo que está pasando. Que ese es un problema que no, es algo que no se está haciendo. Y cuando la gente entienda lo que está pasando, entonces va ella misma a contribuir a que se tomen las decisiones adecuadas para adaptarnos al cambio climático. Ahora, ciertamente lo que no hay que hacer el año entrante es salir con una motobomba a echarle agua a los chigüiros, ¿no? Digamos, esa es una medida paliativa, bonita publicitariamente, pero digamos de una inefectividad absoluta. Ok, entonces aquí lo que estamos hablando es que como sociedad, como empresarios, como comunidades, todos los involucrados, tienen que estar ya coordinándose para prever ese evento natural que ya está anunciado, el fenómeno del Niño, para finales del año. Pero hablemos de los impactos ambientales que genera la industria petrolera. Mucho se ha hablado en los llanos orientales se ha afirmado que la prospección sísmica, la actividad exploratoria, genera unos graves impactos ambientales. Hemos entrevistado al doctor Jaime Checa, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. Queremos preguntarle al doctor Checa, para arrancar, ¿qué es la prospección sísmica? Alejandro, es un placer estar en el programa. Para explicar de una manera sencilla en qué consiste el método sísmico, podríamos pensar en un animalito que conocemos todos. Se trata del murciélago. Conocemos que el murciélago emite unos chillidos que rebotan en los obstáculos que pueda tener al frente mientras vuela, y el tiempo que duran en llegar esos ecos a sus oídos son lo que le permite al murciélago saber la distancia del obstáculo y le permite modificar su trayectoria. Exactamente ese es el principio que rige la sísmica. Lo que estamos haciendo es reemplazando el chillido del murciélago por una fuente sísmica, de las cuales existen múltiples versiones. La más común en Colombia es la utilización de una fuente llamada sismigel, una pequeña carga explosiva que se entierra a unos 10 metros de profundidad, taponando bien el hueco donde se coloca, y que produce una pequeña vibración que es la que va viajando a través del subsuelo. Los oídos del murciélago los reemplazaríamos entonces por unos pequeños aparatos denominados geófonos, que son detectores sensibles de vibraciones que colocamos a lo largo de un área relativamente grande, y eso nos va a permitir recoger los rebotes de los ecos que vienen del subsuelo, y finalmente obtenemos una imagen aproximada de la forma, de la geometría de esas rocas en profundidad,
sin necesidad de estar haciendo una perforación profunda hasta el sitio donde uno presume la existencia de hidrocarburos. De esta forma es como funciona la sísmica. Gracias, doctor Checa. Entonces está claro que la actividad de exploración de la prospección sísmica no genera los impactos ambientales en el agua que se habían o que se están diciendo por todos los llanos orientales, por diferentes actores. En materia de producción, doctor Uribe, pues es muy claro que el petróleo, cuando se extrae, aquí en Colombia en particular, casi siempre sale asociado con agua de producción. Son unas grandes cantidades de agua que por supuesto son tratadas. La última tendencia que ha habido, y por último me refiero a los últimos años, por parte de la autoridad ambiental es siempre a obligar a que se reinyecte esa agua a la misma formación, a varios kilómetros de profundidad. La pregunta es esta: ¿usted cree que esa agua, digamos, debidamente tratada, sería una fuente adicional, una oferta adicional de recurso disponible en momentos de sequía? Sí, claro, claro. Digamos, las aguas de producción, como usted dice, Alejandro, son volúmenes muy significativos de agua que en condiciones de sequía pueden ayudar a aliviar los problemas que se presentan de escasez. Entonces, obviamente que tratadas, porque pues obviamente no son aguas que salen limpias, son aguas que salen mezcladas con el petróleo, hay que tratarlas con sistemas sofisticados y estrictos, pero una vez tratadas, esas aguas son prácticamente potables y pueden ser usadas en irrigación para el sector agrícola. De hecho, en Colombia, en algunos casos, así es, y se puede usar para digamos, facilitar la vida en algunos ecosistemas. Ciertamente es un desperdicio inyectar aguas que podrían ser tratadas cuando en la superficie hay escasez. Ese es el tipo de medidas que la autoridad puede ir pensando desde ya dentro de esta propuesta que usted hace de que tenemos que adaptarnos al cambio climático. Cierto. Que es tener un poco más de flexibilidad en la toma de decisiones. Sí, absolutamente, Alejandro. Una de las formas de adaptación al cambio climático claramente podría ser el aprovechamiento de las aguas que hoy se están inyectando a altos costos. Pero además del sector agrícola, ¿pudieran utilizarse para consumo humano? Claro, es un tema tecnológico. El problema es absolutamente tecnológico. El agua se puede tratar y llevar al nivel de calidad que uno quiera. Se puede volver potable. Entonces el sector petrolero, más que ser parte del problema, puede ser una parte importante de la solución, en la medida en que no es un gran consumidor de agua, en la medida en que no contamina el recurso hídrico con su actividad de exploración y que con su actividad de producción puede generar mayor oferta del recurso. El sector petrolero, digamos, en una buena coordinación con la sociedad y las autoridades, lo que puede ser es un oferente de agua. Sí, el sector petrolero, usted lo sabe bien, Alejo, ha tenido muchos problemas en la historia, ambientales, ha causado problemas, pero digamos, estamos en una coyuntura histórica, tecnológica, en la que se ve que el sector petrolero tiene oportunidades inmensas de contribuir al mejoramiento ambiental de la sociedad, de los territorios. Por una parte, pues lo que usted dice, aprovechar aguas tratadas, aguas de producción tratadas, aprovecharlas económica y socialmente bien. El tema del shale gas o el gas de esquistos, que es un recurso de una importancia inmensa para la solución de un problema ambiental global que es el cambio climático. En los Estados Unidos, yo no sé si usted sabe, las emisiones de gases con efecto invernadero este año han sido las menores en los últimos 20 o 30 años, y eso gracias a que en ese país el gas de esquistos o shale gas reemplazó en las plantas térmicas al carbón. Perdóneme, vamos un poco más despacio. Usted ha dicho una cosa muy importante ahí. La semana pasada tuvimos acá al presidente de la ANH, al doctor Javier Betancourt, y explicó que Colombia tiene un gran potencial en lo que se llama los yacimientos no convencionales. Correcto. Donde puede haber estos gases de esquisto. Y explicó por qué esos yacimientos no convencionales han sido una verdadera revolución en los Estados Unidos. Así es. El sector petrolero pues genera los combustibles fósiles que contaminan y que generan ese efecto invernadero y que a su vez genera el cambio climático. Sí. Entonces es un factor de contaminación en el mundo el uso de esos combustibles fósiles. Correcto. Pero a su vez la generación de gas natural proveniente de estos yacimientos no convencionales, los gases de esquisto o shale gas, ¿usted me está diciendo que eso generó una disminución en las emisiones atmosféricas en los Estados Unidos? Efectivamente, la sustitución de carbón en los Estados Unidos por shale gas o gas de esquistos
condujo a una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero en ese país, que era el país de mayores emisiones del mundo. Hoy está con China ahí medio empatado. Pero ciertamente el sector de hidrocarburos ha sido una parte muy importante de la solución o de la mitigación del problema de cambio climático en la medida en que ha ayudado a evitar la emisión de enormes cantidades de CO2 que se emitían por el consumo de carbón fósil. Doctor Uribe, muchas gracias. Ya para terminar, una última pregunta. ¿En dónde y por qué se le debe prohibir al sector petrolero operar? ¿Deben existir zonas vedadas para la operación del sector petrolero? Bueno, yo creo que es una pregunta mal planteada, Alejandro. La pregunta no debe ser dónde se puede y dónde no se puede, sino cómo se debe hacer la actividad petrolera. Es un tema de tecnología. Entonces, sacar áreas de la economía, digamos, del petróleo y los hidrocarburos es un error y además que puede significar costos sociales inmensos. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer? O sea, ¿en los parques naturales se pudiera hacer actividad petrolera? Digamos que hay restricciones hoy jurídicas complejas, pero desde el punto de vista tecnológico yo estoy seguro que se puede hacer bien sin causar impactos ambientales y más aún, la industria debe asegurarse, y yo creo que eso es uno de sus grandes retos, que por donde va pasando va dejando un legado positivo, un legado social y ambiental positivo. Si eventualmente apareciera un recurso importante en un parque nacional, yo estoy seguro que hay la tecnología, hoy legalmente no se puede, pero yo estoy seguro que hay la tecnología para explotarlo bien, sin causar impactos ambientales y más aún, esa explotación puede ser una oportunidad para el mejoramiento ambiental de esas áreas en la medida en que va a haber recursos para invertir en su restauración. Bueno, doctor Uribe, se nos acabó el tiempo. Como ven, tuvimos un experto muy importante, un PhD, hablando sobre petróleo y medio ambiente, sobre petróleo y agua. Gracias, doctor Uribe. Gracias. Los espero a ustedes en el fascinante mundo del petróleo el próximo domingo, Cable Noticias, a las 10 de la noche. Buenas noches.